4. Los medios y la opinión pública internacional. La votación de Naciones Unidas, paralela a la citada cumbre de diciembre de 1987 en Washington, y su trato en los medios ponen al descubierto una tendencia más general. En los últimos años, los Estados Unidos encabezan con diferencia la lista de los vetos a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Entre 1967 y 1981, por ejemplo, los Estados Unidos vetaron 7 resoluciones de condena a las intervenciones de Israel en el sur del Líbano, defensa de los derechos de los palestinos o desautorización del cambio de estatus de Jerusalén y del establecimiento de colonias en los territorios ocupados. En los 7 casos, solo los Estados Unidos votaron en contra. Luego ha habido 13 vetos adicionales por parte de la administración de Reagan relativos a situaciones similares y siempre en aislamiento. Los Estados Unidos también se han quedado solos o acompañados de una pequeña minoría en su oposición o veto a las resoluciones de la ONU sobre Sudáfrica, la venta de armas y otras cuestiones parecidas. Pues bien, estas votaciones se notician muy raramente o solo se forman de forma marginal, y aún esta información ocasional suele asemejarse a la que uno esperaría encontrar en una prensa controlada por el Estado, como demuestran los ejemplos referidos más arriba. Por poner otro ejemplo, en noviembre de 1988 la Asamblea General de la ONU votó a favor de una resolución que condena a Israel por matar y herir a palestinos indefensos durante la represión del levantamiento palestino y lamenta vivamente que este país haya desatendido las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad que censuraban su actuación en los territorios ocupados. El resultado de la votación fue de 130 votos a favor y 2 en contra, los Estados Unidos e Israel. La noticia que apareció en el New York Times dedicaba 3 párrafos a la descripción de los hechos fundamentales y el resto 10 párrafos a las posiciones de los Estados Unidos e Israel, a los abstencionistas y a la actuación relativamente pobre de los estados árabes en las resoluciones previas. De los partidarios de la resolución, todo lo que se refleja son las reservas de los que la encontraban poco equilibrada. El aislamiento de los Estados Unidos ha despertado cierta preocupación. En 1984, el New York Times Magazine dedicó todo un reportaje a la cuestión, redactado por el corresponsal en Naciones Unidas Richard Bernstein. Bernstein considera que se escuchan muchas veces voces que se preguntan con una mezcla de escepticismo y aflicción si la ONU tiene o no algún valor. Cada vez se siente con más fuerza que las Naciones Unidas se ha convertido en un lugar repetitivo, retórico, extremista y antidemocrático en el que se ataca a los Estados Unidos con aparente impunidad incluso por parte de países con los cuales mantenemos relaciones bilaterales cordiales. Añade luego que no hay duda de que con el paso de los años las Naciones Unidas han pasado a estar dominadas por lo que podría designarse como una ideología tercermundista, es decir, por la perspectiva de la mayoría de sus miembros y que sus enfrentamientos con los Estados Unidos sean excesivos y arbitrarios. Bernstein mantiene una valoración como esta, a pesar de que la ONU ha condenado anualmente la intervención soviética en Afganistán, de que ha realizado informes continuados sobre las violaciones de los derechos humanos en ese país asiático y de que el Consejo de Seguridad ha reprobado el derribo de un avión KAL-007 sobre territorio soviético. En cambio, no hubo reacción de condena para el derribo por parte de la Marina estadounidense de un avión civil iraquí que se produjo dentro de las aguas territoriales de Irak y causó la muerte de 290 personas. Y el ataque de los Estados Unidos a Vietnam del Sur, al igual que los de Indochina, nunca fueron condenados ni investigados por la ONU. De hecho, según apunta Shirley Hazzard, durante todos estos años la guerra de Vietnam no se ha analizado nunca en las Naciones Unidas. Prosiguiendo con su reseña del hundimiento de la ONU, Bernstein
observa que tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General censuraron la invasión estadounidense en la isla de Granada, con el voto a favor de la mayoría de los países de la OTAN y el resto de aliados de los Estados Unidos. Ni siquiera los refuerzos negociadores de la embajadora ante las Naciones Unidas, James Kirkpatrick, tal vez fue el intelecto más deslumbrante del cuerpo mundial. Un comentario que sin duda se presentará a la chacota. Han logrado contener la marea de galimatías prefabricados sobre racismo, colonialismo y fascismo y de ataques rituales a los Estados Unidos que han sustituido al debate razonado de los buenos tiempos, cuando existía una mayoría automática que apoyaba las propuestas estadounidenses. La cuestión, según concluye Bernstein, no es saber por qué la política de los Estados Unidos ha pasado a divergir del resto de Estados miembros, sino por la democracia más poderosa del mundo ha fracasado en lograr que los otros participantes en los debates de la ONU apoyen nuestras perspectivas. La respuesta parece estar en dos factores subyacentes. El primer factor, y el más importante, es la propia estructura y cultura política hacia las que han evolucionado el cuerpo mundial, que ha tendido a aislar a los Estados Unidos y representarlo como una suerte de malo ideológico. El segundo factor es la incapacidad de los Estados Unidos a jugar a la diplomacia multilateral con suficiente destreza. La cuestión en suma es saber por qué el mundo anda tan desacompasado, y la respuesta no tiene nada que ver con la política de los Estados Unidos, que es loable por definición, así que ¿para qué vamos a discutirla? Una perspectiva bien diferente es la expresada por el senador William Fullrich, quien en 1972 se mostraba así descontento con la política de los Estados Unidos. Hemos controlado las Naciones Unidas durante muchos años, tan estrecha y a la vez tan fácilmente como el capo de una gran ciudad controlaría la maquinaria de su partido. Y nos hemos acostumbrado a la idea de que la ONU es un sitio en donde podemos hacer y deshacer a voluntad. En su historia de las Naciones Unidas, Evan Loar considera que, sin duda, si los estados comunistas hubieran sido mayoría, se habrían comportado del mismo modo. Pero el comportamiento de Occidente ha representado aún así un abuso de poder, y se trata de un abuso que los mismos países occidentales tuvieron que lamentar seriamente cuando el equilibrio del poder volvió a cambiar y el control de la organización quedó en manos de una mayoría diferente. Sin embargo, ello no ha provocado hasta el momento que nadie se lamentara, sino solo que sintiera rabia, según apostilla Shirley Hazzard en su reseña del estudio del lugar. Hazzard relata también cómo, con la complicidad del secretario general Guy Fly, los Estados Unidos impidieron que la ONU creara un servicio civil internacional de carácter independiente. Este debía divulgar la información y proponer medidas correctivas para mantener vigentes los principios que fueron suscritos en San Francisco por los diferentes gobiernos cuando se fundó la ONU, y refiere asimismo la insistencia de los Estados Unidos para que se permita al FBI emprender una caza de brujas y controlar la selección del personal, abriendo las compuertas a los nombramientos políticos y comprometiendo así a la organización de forma irremediable. En su propio estudio sobre la autodestrucción de las Naciones Unidas, Hazzard ha descrito la caza de brujas en detalle, desvelando que la mayoría de los trabajadores del Secretario Internacional de la ONU fue sometida a la aprobación de los investigadores del FBI gracias a un acuerdo secreto con el Departamento de Estado. El único precedente de alcance inferior parece ser un edicto de Mussolini referido al secretario de la Liga de las Naciones. Este acuerdo secreto significó un hito en la historia de la ONU y el momento clave en que el secretario internacional se entregó decididamente en manos del interés nacional durante los primeros años de la organización, lo que representa una violación clara de sus principios fundacionales. Hazzard apunta que si se hubiera
descubierto un pacto similar con la Unión Soviética, la protesta internacional habría sido tal que probablemente habría supuesto el final de las Naciones Unidas. En este caso, el descubrimiento del pacto pasó inadvertido como es habitual y la ONU se sometió a la voluntad de los Estados Unidos. Para no perder su contribución económica, según concluye Hazard, el concepto de internacional para los Estados Unidos era y lo sigue siendo como máximo una suerte de unilateralismo benigno, mediante el cual la política estadounidense se impondría sin contestación para beneficio de todos. Esta conclusión arroja luz sobre la actitud manifestada a lo largo de los años por la opinión pública de los Estados Unidos y por sus medios en general en relación con las Naciones Unidas. Mientras la ONU fue un instrumento dócil, se censuraba con indignación el negativismo de la Unión Soviética, al par que distinguidos científicos sociales buscaban su raíz en la cultura rusa y su modo de educar y atender a los niños. Pero cuando la organización cayó bajo la tiranía de la mayoría, que se suele designar también con otro nombre, a saber democracia, la opinión pública empezó a sentir la referida mezcla de escepticismo y afición, con raíces igualmente notables en las deficiencias culturales de nuestra mayoría incipiente. La misma actitud es la que predomina ante otras organizaciones internacionales. Cuando los delegados latinoamericanos en una sesión de la Organización de Estados Americanos, OEA, se negaron a plegarse a la voluntad de los reaganistas, emperrados en deponer a Manuel Noriega toda vez que ya no les era útil. Elaine Seloin, corresponsal del New York Times, comentó afligida que con el paso de los años la OEA ha perdido casi toda su autoridad como conciencia de Latinoamérica. 29 de febrero de 1988, en Roman Paladino, vale decir que ya no obedece las órdenes de los Estados Unidos. Como puede verse, pues, se presupone como verdad incuestionable que las iniciativas emprendidas o defendidas por los Estados Unidos son buenas y correctas y los demás no aciertan a percibir su rectitud moral. Es evidente que están en un error. Esta ingenuidad resulta probablemente atractiva por lo infantil, pero el atractivo se esfuma en el acto cuando nos damos cuenta de que es un instrumento para infligir dolor y sufrimiento. Al ser el país más rico y poderoso del mundo, sin embargo, los Estados Unidos responden manejando la tralla. El Times ha informado de que presumiblemente la OEA suspenderá su programa de ayuda para el resto de este año, debido a la peor crisis financiera de su historia. La mitad de las pérdidas reflejadas en el balance de 1988, unos 20 millones de dólares, provienen de un recorte en la contribución estadounidense y 2/3 de la deuda acumulada en noviembre de 1988. Alrededor de 46 millones de dólares corresponden a los Estados Unidos. Es una situación tan crítica que está en peligro la propia esencia de la organización, según ha indicado el secretario general. Los técnicos de la OEA, por su parte, advierten de que la falta de fondos supondrá el fin de los programas de desarrollo, añadiendo que la disputa se debe al tremendo choque entre los diferentes modos de concebir la función de la OEA en el continente, ya que los Estados Unidos desaprueban los programas de desarrollo preferidos por sus beneficiarios. El programa antidroga también será imponente a finales de año, según ha informado el jefe de la Comisión Interamericana de Control del Abuso de las Drogas. Mientras la administración de Reagan vapuleaba a los gobiernos latinoamericanos por su incapacidad de controlar el flujo de drogas que entraba en los Estados Unidos, los recortes presupuestarios de los Estados Unidos son paralelos a las críticas que han dirigido a la OEA algunos funcionarios de la administración y miembros del Congreso por negarse a tomar medidas más agresivas contra Nicaragua y el general Noriega
un congresista ha declarado que no estábamos satisfechos por el rendimiento que se ofrecía a los contribuyentes de nuestro país. La táctica de la administración de Reagan y sus rufianes no ha logrado sino despertar la solidaridad con alguien tan poco apreciado como Noriega por parte de la mayoría de los países del continente, molestos con el intervencionismo vergonzante que ha seguido el repentino cambio de opinión de los Estados Unidos. Las Naciones Unidas se enfrentan a los mismos problemas ahora que les ha fallado el sentido común y ya no funcionan como un órgano del poder estadounidense. Los Estados Unidos son de lejos el mayor deudor de la ONU. En septiembre de 1987 debían 412 millones de dólares, el siguiente en la lista en Brasil. Con 16 millones de dólares, la Unión Soviética había anunciado que se pondría al día de sus atrasos unos años antes. Cuando la lista era encabezada por la Unión Soviética, los Estados Unidos habían promovido un requerimiento al Tribunal Internacional para que legislara sobre el pago obligatorio de las contribuciones y se habían adherido a la resolución del tribunal según la cual todos los deudores tenían que sanear sus cuentas. Hoy, sin embargo, las tomas han cambiado y el pago de la deuda ha dejado de ser una obligación solemne. Además, se silencia el hecho de que, según ha manifestado la Comisión de las Naciones Unidas en nuestro país, el simple operativo de la ONU insufla entre 400 y 700 millones de dólares anuales a la economía de Nueva York y los Estados Unidos. Los medios de comunicación también baquetean a las diferentes instituciones del orden mundial cuando discrepan con los objetivos de estas. Uno de los ejemplos más significativos es de los intentos por resolver tensiones fronterizas. Si el promotor es un Estado enemigo, su intento no suele encontrar eco en nuestros medios, especialmente si se trata de una de las víctimas del ataque de los Estados Unidos. Una buena muestra de ello son las propuestas de control fronterizo por parte de Nicaragua, por añadir un simple botón a lo ya conocido. En marzo de 1988, una manifestación nicaragüense de oposición a la Contra se adentró algunos kilómetros en zonas hondureñas dominadas por la Contra. Los medios comentaron con gran indignación que se trataba de una agresión sandinista y una amenaza por la pacífica Honduras. Nicaragua pidió entonces que una fuerza de Naciones Unidas supervisara la frontera, lo que serviría para calmar los temores, suponiendo que tuvieran alguna base real. Pero Honduras rechazó la presencia de observadores internacionales. Según comunicó a los periodistas el portavoz de la ONU, Nicaragua también había pedido al Tribunal Internacional de Justicia que investigara lo que consideraba que eran incursiones armadas desde territorio hondureño, pero no se hace mención de ello en el New York Times, quien prefirió reportar que 3 meses antes el ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Carlos López Contreras, había propuesto igualmente la supervisión de la frontera. 5. La demolición de los acuerdos de paz. Vista la política por la que abogan en el tercer mundo, los Estados Unidos suelen ver reflejado en el espejo de su poderío militar a la vez que su debilidad política, que se reconoce abiertamente en los documentos internos. El resultado es una oposición sistemática a la diplomacia y los acuerdos políticos, y como los hechos no se conforman a la imagen requería, es necesario aplicar una buena dosis de maquinación histórica. El problema ha surgido constantemente en los conflictos centroamericanos de los últimos años. Así, los Estados Unidos han bloqueado por sistema todos los intentos de resolver de forma pacífica lo que la corresponsal de Times, Shirley Christian, ha denominado nuestra agonía nicaragüense, con la voluntad de expresar el sufrimiento derivado de nuestros esfuerzos esencialmente idealistas por resolver la situación, en la cual sobre la balanza probablemente hemos sido los que traían las mejores intenciones. Los Estados Unidos también han logrado bloquear las iniciativas de Contadora,
frustrar todos los recursos al Tribunal Internacional y a Naciones Unidas requeridos por la ley internacional y las leyes supremas de los diversos países, y eludir los intentos reiterados de Nicaragua por satisfacer los intereses legítimos de los estados centroamericanos, incluidos los supuestos temores de Estados Unidos sobre la seguridad en la zona, por absurdos que sean, e igualmente procuraron hacer fracasar las propuestas de paz de Arias en 1987. Y terminaron por lograrlo en julio, gracias a la colaboración de José Napoleón Duarte, el presidente salvadoreño. Las propuestas de Reagan y Wright del 5 de agosto debían suponer el sabotaje definitivo de cualquier posible acuerdo relevante que surgiera de la reunión de los presidentes centroamericanos prevista para el día siguiente. Sin embargo, demostró ser un tremendo error estratégico, en palabras de un diplomático guatemalteco, ya que despertó el instinto nacionalista de las delegaciones de Costa Rica y Guatemala, que se sintieron insultadas por este uso de la fuerza. El 7 de agosto, para mayor consternación de la administración estadounidense, los presidentes centroamericanos firmaron los acuerdos de Esquipulas II, inspirados por el deseo visionario y permanente de los grupos de contadora y de apoyo a Latinoamérica. Los acuerdos del día 7 inesperados obligaron a los medios a retirar rápidamente su valoración de las propuestas de Reagan y Wright como gesto para una paz cercana. El 6 de agosto, Lemoyne había informado falsamente de que, aparte de Nicaragua, que se arriesgaba a quedar aislada debido a su intransigencia, los presidentes centroamericanos se sintieron agradecidos por las propuestas de Reagan y Wright, aunque Guatemala y Costa Rica las habían despreciado con irritación al considerarlas un insulto. Al día siguiente, cuando era en Washington el que había quedado aislado por el acuerdo de paz de los mandatarios de Centroamérica, Lemoyne describió Esquipulas como un acuerdo que comparte la intención primigenia del plan del señor Reagan, que exige cambios políticos internos en Nicaragua. Lo cierto es que el acuerdo no hacía mención de Nicaragua, sino que estaba pensando para ser aplicado de forma simultánea y paralela en todos los países de la región. Los medios pasaron a construir una interpretación en la que el mérito correspondía a los Estados Unidos, que habían empujado a Nicaragua a negociar gracias a las medidas de fuerza planteadas por Reagan y Wright. El objetivo, además de ocultar la sistemática oposición de los Estados Unidos a cualquier acuerdo de paz, era legitimar la violencia estatal y preparar con ello el terreno para su reutilización futura donde y cuando pudiera estimarse necesaria. Algunos fueron incapaces de encubrir su consternación. A.M. Rosenthal, por ejemplo, antiguo director ejecutivo de New York Times, cuyas contribuciones de aparición regular permiten hoy entender mejor el pensamiento que animaba al Times durante su dirección, denunció a los prosadinistas de la prensa y la política, un grupo fácilmente detectable siempre que uno cuente con el microscopio adecuado, por no continuar apadrinando las ideas de Reagan y Wright. Después de la firma del acuerdo de Esquipulas, aseguraba a los lectores que los presidentes centroamericanos se habían quedado atónitos ante el fracaso del plan, que en el mundo de Rosenthal les placía sobremanera, cuando en el mundo real lo había despreciado. Los enemigos del plan presidencial, según escribió, están ayudando a matar las propuestas de paz para Nicaragua, es decir, el propio plan de Reagan, que a diferencia de los acuerdos de Esquipulas se refería exclusivamente a Nicaragua y por tanto es una propuesta de paz comprensible solo para un jingoísta estadounidense, canonizando el recurso a la violencia. Rosenthal postuló que el secretario Schultz y Howard Baker, creyendo que los sandinistas
habían sido heridos lo suficiente para obligarlos a negociar, lograron la aprobación del presidente, pero ahora los prosandinistas de nuestro país están invalidando los logros de Schulz y Baker con su acercamiento a los acuerdos de Esquípulas, incluso se comportan como si fuera un pecado mortal el sugerir que los Estados Unidos no deberían destruir inmediatamente a la contra cuya existencia dio origen a la posibilidad de negociar. La mayoría, no obstante, se decantaron por métodos menos ofensivos y por integrar el acuerdo de paz en la estructura básica del plan de Reagan y Wright. El acuerdo de Esquípulas puso en marcha una campaña del gobierno de los Estados Unidos para desarbolarlo y mantener las opciones de atacar de nuevo a Nicaragua, así como de organizar el suficiente terrorismo de Estado para conservar en su sitio a las democracias inexpertas. La colaboración entusiasta de los medios de comunicación garantizó el éxito de la tarea. El resultado anhelado se produjo finalmente en enero de 1988 tras una operación conjunta del gobierno y los medios ejecutada con brillantez. La primera tarea era suprimir las referencias a los Estados Unidos, esto es, a lo que se designaba en los acuerdos como el elemento indispensable para la paz. El fin de cualquier forma de ayuda a las guerrillas nacionales y a la contra. La ayuda de los Estados Unidos a la contra que atacaba a Nicaragua desde sus bases en Honduras y Costa Rica. Ya era criminal incluso en el sentido técnico del término, pero los acuerdos de Esquípulas erigían una nueva barrera. Pues bien, si en agosto de 1987 los vuelos de abastecimiento a la contra se organizaban ya con una frecuencia de 1 al día, a lo que se añade la vigilancia constante requería para asegurar el ataque a los objetivos nicaragüenses, apenas defendidos los Estados Unidos. Respondieron multiplicando la ayuda, los vuelos de suministro se doblaron en septiembre y prácticamente se triplicaron durante los meses siguientes. A finales de 1988 la CIA intentó sobornar a los líderes misquitos para que se opusieran a la reconciliación pacífica y reanudaran la guerra. Estas violaciones flagrantes del elemento indispensable para la paz debilitaron seriamente la base de los acuerdos. La función de los medios puede evaluarse si analizamos qué trato dispensaron a estos acontecimientos tan significativos. Continuaré tendiéndome sobre todo el New York Times, al periódico más importante de nuestro país y el que ofrece la versión casi oficial de la historia, pero el comportamiento de los otros medios fue muy similar. No he sabido encontrar en el Times una sola referencia a los sobornos, a la rápida escalada de los vuelos de abastecimiento y vigilancia ni al crecimiento de los ataques terroristas contra la población civil. El acuerdo de Esquípulas establecía un periodo de 3 meses del 7 de agosto a principios de noviembre para la realización de sus resoluciones y un segundo periodo hasta mediados de enero, considerando una primera fase tras la cual la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento CIVS tenía que presentar un informe sobre los avances reales. Durante el primero de estos dos periodos, el corresponsal de Times en Nicaragua, Stephen Kinzer, publicó 41 artículos relacionados con este país, pero omitió cualquier posible referencia a todos estos acontecimientos clave. De hecho, incluso la propia existencia de los vuelos de suministro y control fue mencionada tan solo en 2 ocasiones. El 23 de septiembre, Kinzinger afirmó que miles de contras del interior de Nicaragua son abastecidos actualmente sobre todo mediante vuelos de suministros organizados por la CIA, y el 15 de octubre escribió que los aviones que se introducen de noche en el espacio aéreo nicaragüense para dejar caer el abastecimiento parten de Honduras. Durante los meses posteriores hubo algunas otras referencias dispersas a estos vuelos.
En suma, se han eliminado totalmente los hechos que afectaban a la médula de los acuerdos, por no hablar de la flagrante violación del derecho internacional y la demostración innegable de que la guerrilla era una delegación estadounidense instaurada de forma artificial. Aunque nunca se ha llegado a esta conclusión, según he podido comprobar, es una marca que atestigua a las claras la dedicación de los medios a favor de la propaganda y la violencia estatales. No contento con la omisión de las operaciones de control y de abastecimiento ni con la supresión total de la escalada de la ayuda estadounidense a sus fuerzas en la región, que pretendía minar la fuerza de los acuerdos de Esquipulas, el Times recurrió incluso a la simple y llana falsificación. A mediados de noviembre, el presidente Ortega participó en una reunión de la OEA en Washington, a los que los Estados Unidos hicieron acudir también a la Dirección Civil de la Contra, financiada por la CIA. Con la correspondiente indignación de los delegados latinoamericanos durante la sesión, Ortega denunció el gran incremento de los vuelos de suministro, aun cuando habían sido prohibidos por los acuerdos de paz, cifrándolos en un total de 140 desde agosto. El líder de la Contra, Adolfo Calero, rechazó esta estimación, considerándola demasiado baja y comentando que el radar de Ortega no acababa de ir bien. El New York Times reprodujo las afirmaciones de ambos dirigentes, pero ajustándolas interesadamente allí donde Ortega y Calero hablaban de vuelos de suministro. La noticia de Times rebajaba la referencia a vuelos de vigilancia, que también estaban vetados por los acuerdos y por las leyes internacionales, pero eran una violación menos grave y por tanto aparentemente más aceptable. Pocos días después, Nora Astorga, embajadora de Nicaragua en Naciones Unidas, informó que entre el 7 de agosto y el 3 de noviembre se habían detectado 275 vuelos de abastecimiento y control. Sin embargo, no he encontrado en la prensa ni una referencia a esta acusación no precisamente trivial. Con los mismos métodos, los medios ayudaron al objetivo de Washington de eliminar dos disposiciones centrales de los acuerdos: cese de la ayuda a fuerzas irregulares y movimientos insurrectos y no uso del territorio para atacar a otros estados. Gracias a esta revisión implícita de lo recordado en Esquipulas, los Estados Unidos eran libres de actuar a su entera libertad con la aprobación del presidente Arias, al menos según la versión del Times. Los acuerdos de Esquipulas reclamaban un proceso democrático auténticamente plural y participativo para promover la justicia social, el respeto por los derechos humanos, la soberanía, la integridad territorial de los estados y el derecho de cada país a determinar con libertad y sin ningún tipo de interferencia exterior su propio modelo económico, político y social. Además, era necesario asegurar progresivamente la justicia, la libertad y la democracia, la libertad de expresión y de acción política y la apertura de los medios de comunicación a todos los grupos ideológicos. También se reclamaba un diálogo con todos los grupos no armados de oposición política dentro de cada país, así como otros pasos hacia la reconciliación nacional. Además, se promulgaron decretos de amnistía, sentando unas bases que garanticen la inviolabilidad de la vida, la libertad, los bienes materiales y la seguridad de todas las personas que se acojan a los antedichos decretos. El Salvador fue el primero en no respetar las condiciones de amnistía, puesto que indultó a los servicios de seguridad del Estado y a sus asociados, liberándolos de la improbable posibilidad de que fueran juzgados por sus crímenes. Los defensores de los derechos humanos reprobaron esta iniciativa, prediciendo, como efectivamente ocurrió, que causaría un incremento del terrorismo de Estado. El Times, sin embargo,
aplaudió la amnistía. Por lo que respecta a Nicaragua, la interpretación de los medios de Washington fue que su amnistía debía ser aplicada de un modo mucho más generoso que el contemplado en los acuerdos. Volveremos sobre ello. Era del todo inaceptable que los susodichos avances hacia la democracia, la justicia social, la protección de los derechos humanos, etc., se produjeran en los estados terroristas de Washington. Es por ello que las resoluciones correspondientes tenían que ser eliminadas de la versión operativa de los acuerdos. Se optó de nuevo por el método de silenciar los hechos no deseados y alabar a los gobiernos terroristas por su cumplimiento riguroso de los acuerdos que en realidad estaban violando cada día más. En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un informe que ponía en manifiesto un descenso perceptible en el respeto a los derechos humanos en Guatemala y expresaba su preocupación por la recuperación de métodos y sistemas de aniquilación masiva y la reaparición de los temibles escuadrones de la muerte. La Comisión para los Derechos Humanos en Centroamérica, CODEUCA, con base en Costa Rica, informó a las Naciones Unidas en noviembre sobre el terrorismo continuado que practicaban los servicios de seguridad guatemaltecos y los escuadrones de la muerte, documentando unos 175 casos de secuestrados, desapariciones y asesinatos entre el 8 de agosto y el 17 de noviembre de 1987, así como ataques con granadas, el lanzamiento de una bomba dentro de una iglesia, etc. La Comisión para los Derechos Humanos en Guatemala había registrado durante los 9 primeros meses de 1987 334 ejecuciones extrajudiciales y 73 desapariciones. Uno de sus directores ha aseverado en Washington que los acuerdos están siendo usados como una cortina de humo para tapar que la situación de los derechos humanos es hoy mucho más grave y han servido para permitir su violación con mucha mayor impunidad. Ha precisado además que los casos documentados son solo una parte de los abusos reales, porque la mayoría suceden fuera de la capital, y ha referido igualmente otras muchas atrocidades del gobierno. El ejército, por su parte, ha iniciado una nueva ofensiva en las montañas para intentar arrastrar a los supervivientes de las anteriores campañas de principios de los años 80, casi genocidas, hasta nuevas poblaciones de desarrollo en las que podían ser controladas por la fuerza. A los lectores estadounidenses nadie les transmitió estos hechos. Según la especialista en Latinoamérica Suzanne Jonas, durante los 6 meses posteriores a la firma de los acuerdos no apareció en el New York Times ni siquiera un artículo sobre su cumplimiento por parte de Guatemala y prácticamente ninguno en el resto de los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos. Después de revisar el Times, el Christian Science Monitor, el Miami Herald y el Wall Street Journal, entre octubre de 1987 y marzo de 1988, Alexander Cockburn encontró muy pocas referencias a Guatemala y ni una sola mención a la creciente avalancha de violencia política del mes de noviembre, cuando las salvajadas se hicieron aún peores en diciembre y enero. Los periódicos antedichos no publicaron más que 2 artículos, los 2 en el Monitor y los 2 sobre la violación de los derechos humanos. Las cifras totales de octubre a enero son de más de 500 muertos, 160 desaparecidos y 2 artículos en la prensa. Si se combinan todos los datos, concluye Cockburn, en los medios más influyentes de los Estados Unidos aparece un artículo crítico sobre la situación en Guatemala cada 154 días. En cuanto a El Salvador, tutela legal. La Oficina de Defensa de los Derechos Humanos de la Archidiócesis de San Salvador ha expuesto que las matanzas de los escuadrones de la muerte se han redoblado durante el mes siguiente a los acuerdos
se ha tenido noticia de 10 y continúan en enero para todo el año. Las cifras de tutela legal hablan de 88 personas desaparecidas y 96 asesinadas por los escuadrones de la muerte, las Fuerzas Armadas y Defensa Civil, además de 280 personas asesinadas, la mayoría probablemente civiles, durante operaciones militares del ejército. Amadeo Ramos, uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreñas ANIS, ha informado del bombardeo de un asentamiento indio por parte del ejército, tras el cual los cuerpos de varios indios fueron hallados en una zona remota, arrojados a una zanja a mediados de noviembre. Como no eran misquitos nicaragüenses, ¿qué interés tiene lo que les pase? Y así hubo muchos otros casos dramáticos, ignorados o apenas mencionados por nuestros medios. El Consejo para Asuntos del Hemisferio COHA estima que los escuadrones de la muerte han matado o desaparecido al menos a 87 civiles durante la primera fase de los acuerdos de paz agosto-enero. Chris Norton, uno de los escasos periodistas estadounidenses radicados en El Salvador, ha declarado repetidamente que desconocemos las cifras reales porque, al igual que en Guatemala, la mayoría de las carnicerías de los escuadrones han ocurrido en zonas rurales y son pocas las que se han comunicado. La protección del régimen cliente de El Salvador es una necesidad especialmente imperiosa que alcanza niveles terribles. La suerte final de la Comisión para los Derechos Humanos en El Salvador, CDHS, es ilustrativa. El asesinato de su presidente Herbert Anaya fue noticiado por Le Monde, con el debido respeto a la versión oficial del gobierno, según la cual fue obra de la guerrilla, pero omitió de su relato las declaraciones contrarias de la viuda Mirna Anaya y otras personas. Mirna Anaya, jueza en activo hasta 1987, tuvo que huir de El Salvador después de que pasaran por las armas a su marido. Su declaración, que culpaba a las fuerzas de seguridad, como podían acreditar varios testigos y se les garantizaba protección, pudo ser leída por los lectores canadienses, pero a los del New York Times se les ahorró el conocimiento de hechos tan desagradables. Lo mismo sucedió con la comparecencia de Mirna Anaya en la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU, en el que identificó a un escuadrón de la muerte formado por miembros de la Policía de la Hacienda y de la Policía Nacional. Carece de relevancia también el hecho de que Marianela García Villas, antigua presidenta de CDHES, fuera asesinada por las fuerzas de seguridad, pretextándose entonces que formaba parte de la guerrilla, o que otros miembros hayan sido igualmente asesinados o desaparecidos por las fuerzas de seguridad. Herbert Amaya había sido detenido y torturado por la Policía del Tesoro en mayo de 1986 junto con otros miembros de la comisión. Durante su estancia en prisión continuaron su obra recopilando el testimonio bajo juramento de otros prisioneros que habían sido torturados y lograron sacar de la cárcel un documento con pruebas detalladas de la tortura de 430 reclusos, además de una videocinta probatoria. Sin embargo, como lo que se demostraba era la tortura por parte de los agentes y los clientes de los Estados Unidos, incluyendo un oficial estadounidense vestido de uniforme. Sin referencias a las prisioneras rusas o cubanas, las pruebas no despertaban ningún interés y en los medios nacionales no apareció ni una sola mención. Después de ser liberado en un intercambio de prisioneros, Anaya fue denunciado por el gobierno y se le comunicó que encabezaba una lista de miembros de la comisión amenazados de muerte. No se le dispensó la protección que le hubiera proporcionado el haber aparecido en los medios, y fue finalmente asesinado, probablemente por las fuerzas de seguridad o sus adiáteres, según indicó el arzobispo Rivera y Damas en una homilia
pronunciada en la Catedral Metropolitana, de nuevo ignorada por el Times, donde aseveró que ha sido obra de un escuadrón de la muerte.